y su opinión pesa mucho para todos nosotros que no tenemos esa formación, esa capacidad. Entonces, hay que, en comunicación, la comunicación habla de confianza y la confianza se logra diciendo la verdad. Y lo que ya les he comentado, en la vida, en la política, en la relación de las personas unas con otras, para tener la lengua larga hay que tener la cola muy corta. Verdaderamente esa doble moral que acusa algunos de los actores políticos en otros, pues no ven la viga en el ojo propio. Número uno, técnicamente hablando, la vacuna COVID o anti-COVID no puede salir ya. Es mentira lo que dijo el presidente, que Rusia ya tiene y que le van a hacer y que le van a tornar. No, no es tan fácil. Ustedes en sus prácticas de biología, en sus prácticas de química, en sus teorías de todas estas materias que están relacionadas, ¿llevan farmacología? ¿No? Ok. Hay 3 niveles de pruebas para que un medicamento, así sea la pastilla más sencilla que quieran, para quitar el mal de amores o lo que sea, tiene que cumplir. Número 1, nivel celular, se prueba en cultivos de células. Si resulta ser biotolerable, ya no digas biocompatible, biotolerable, entonces pasará, y eso no se hace de hoy para mañana. Es que urge la vacuna, sí, güey, pero imagínate nada más, no sé si lo comenté con ustedes, en los años 50 hubo un medicamento que se demostró tristemente con el uso apresurado y las pocas pruebas que se realizaron, que era teratogénico, esto es que cambiaba las características genéticas de los individuos y empezaron a nacer niños que no tenían brazos o no tenían piernas, deformes totalmente. ¿Y saben para qué se usaba ese medicamento llamado talidomida? Para los mareos causados por el embarazo. Y así podríamos mencionar 2 o 3 medicamentos más que yo conozco, más los que desconozca, por no llevar a cabo las pruebas. Segundo nivel de pruebas, nivel de tejidos, nivel tisular, en donde ya se prueba en cultivo de tejidos. Tercer nivel, seres vivos, animales, pero no como las pruebas que hace nuestro gobierno federal, que hace 2 pruebas por millón de habitantes para el COVID. No, se hacen cientos y miles de pruebas para poder llevar a cabo un estudio estadísticamente válido o válido estadísticamente que compruebe que ese medicamento puede ser usado con seguridad en humanos. Una vez hecho eso, se pide la autorización de la Organización Mundial de la Salud para que apruebe el medicamento a nivel global. Y después vendrá los departamentos de salud de cada uno de los países para que le den el visto bueno. El más famoso de todos estos entes gubernamentales que se encargan de dar la autorización correspondiente en los Estados Unidos es la FDA o Food and Drug Agency, Agencia de Alimentos y Drogas. Y en nosotros sería la COFEPRIS. Y hasta entonces,
se podrá utilizar. Luego, 2. La Universidad de Oxford llevó a cabo las pruebas, espérame, vamos a darle entrada a Edgar. Llevó a cabo los estudios laboratorio y de farmacología para lograr tener esta vacuna. Sacó varios pilotos. ¿Cuándo la empezó a fabricar? En febrero. ¿Cuánto se tarda en promedio un medicamento en estar listo para estar en el mercado? No menos de 5 años. Le voy a pedir a Emilio que nos haga el favor de buscar en su computadora cuánto tardó en estar lista la vacuna del ébola. Échese una escaneadita, Emilio, si me hace usted el favor. Y mientras nosotros seguimos chimoleando acá cuestiones de comunicación. El problema de la comunicación son las noticias falsas. Oye, pero es que sí, lo que pasa es que el pueblo quiere tener una solución ya, pero engañándolo. Es más criminal engañar a la gente con una esperanza falsa para ocultar otros problemas, como lo hace Donald Trump, por ejemplo, no quiero hablar de otros, o el presidente de Argentina, que los mismos crímenes de odio y asesinatos por narcotráfico que existen. Los dos son malos, pero revela una bajísima calidad moral de los dirigentes de cualquier país el engañar a su gente con falsas esperanzas. ¿Ya encontró algo, Emilio? Lo sigo leyendo y dice que a partir de 3 a 5 años, Correcto. pero dice que se llega a tener más tiempo por los conflictos políticos y diferencias sociales que se tienen. Sí, o sea, no es inmediato. Claro. Sí, bueno, desde luego los países que sufrieron de la gravísima epidemia de ébola que se presentó en África, pues eran países que además de todo estaban asolados por la intervención de unos, de tropas con ideología comunista que querían apoderarse de esos países, y por el otro lado, los musulmanes, que también pues tienen lo suyito en ese sentido, y generaban pues el robo de niñas en las aldeas, el robo de lo que quieras, ¿no? Para convertirlas en mujeres y generar más soldados para el Islam. Entonces, 3 a 5 años, jóvenes. Eso es comunicación. ¿Cómo vamos a buscar, cómo vamos a descubrir una falsa noticia? Bueno, pues conociendo primero qué es la comunicación y buscando el equilibrio entre unos y otros para poder sacar adelante lo que será nuestra propia opinión. No dejarnos llevar, no dejarnos, ya no digas influenciar, sino engañar por aquellos voceros del gobierno, de las empresas, de esto, de lo otro. ¿Por qué? Porque lo que buscan ellos para poder apoderarse, no, para apoderarse
de las voluntades de las personas es precisamente eso, generar el desconcierto. Ejemplo, el video que circuló ayer de presuntamente una cuenta del hermano de Emilio Lozoya. Fíjense bien, ¿quién debió haber dado a conocer ese video si es que fuera real? ¿A quién le interesaba sacar ese asunto? ¿A la Procuraduría de Justicia o al presunto hermano de Lozoya? ¿A quién daña? ¿Quién se ve en el video? ¿Los diputados? ¿Era Lozoya el que lo estaba entregando como presuntamente dijo en su declaración? No, era como yo, un gato de quinta de Pemex. ¿Y a quién se lo entregó? ¿Algún diputado del PAN? ¿Algún senador del PAN? ¿O por qué no mencionan al actual gobernador de Puebla, que también votó a favor de esos cambios? Y ahora resulta que se descubre que la cuenta es falsa. Pero, como diría el mago de la comunicación y el coaching político del mundo mundial, don Nicolás Maquiavelo, calumnia, calumnia, que algo queda. Entonces, manejen la información, aprendan a manejar la información. Que su información, ingenieros, sea honrada, certera, verdadera, y si no mejor, nos quedamos callados. Pero ante todo, no permitir la manipulación. Triste aquel país que se deja llevar por los rumores. Dicen que hicieron, cuentan que tornaron, como aquellos famosos 400 millones de Anaya. ¿Los comprobaron? Nunca. Pero aventaron el veneno y la fama de Anaya se fue para abajo. ¿Por qué? Pues porque el pueblo, nosotros, en su inmensa necesidad de encontrar no quién se la hizo, sino quién se la va a pagar, estamos dispuestos a creer en lo que nos digan. Y eso, desafortunadamente, ingenieros, en ciencia es exactamente lo mismo. Por ello, no se fíen de medios de comunicación científica baratos, corrientes. Lean, pero no lean el TV y novelas. No vean a Pati Chapoy. No normen su criterio con las opiniones tendenciosas de cualquier corriente política, la que sea. Normen su criterio, sobre todo su criterio científico, leyendo ciencia, ingenieros. Ustedes, bueno, pues están muy recién que iniciaron. Me agrada la idea de cuando me enteré de que les iba yo a dar clase, dije, híjole, pero segundo, es demasiado pronto. Pero ahora estoy contento y estoy contento porque conforme van avanzando las clases me doy cuenta de que se están soltando, que están soltando la lengua. Y en comunicación hay que soltarse la lengua, no el pelo, ¿eh? Hay que soltar la lengua. Hay que aprender a expresarse. Preguntaría yo,
a Rosa, a Karen, a Denis, a Rocío, a Roberto, a Irán Roberto, y a todos los demás. ¿Cuándo fue el último artículo científico de revista indexada que leyeron? Aunque sea de prótesis de rodilla, chica. Ajá, ¿cuántos? Ujú. ¿No hubiera sido mejor que lo leyeran en la clase de, no sé, matemáticas, algo, álgebra, algo, o de física, algo, o de estas cosas? O sea, lo leyeron como un requisito para la lectura y comprensión del inglés. Qué bueno, excelente. Vamos a proponernos, aun cuando es tema ya de expresión escrita, que sería la segunda mitad del curso, pero vamos a proponerlos y yo quiero que salgamos como una generación, que es mi primera generación de segundo, que salgamos como una generación informada en ciencia y tecnología e innovación científica. Vamos a proponernos a leer y comprobar que estamos estudiando o que estamos informándonos de ciencia en los canales correctos. Por favor, cada uno de los 21 que están enfrente a mí, vamos a comprometernos a leer un artículo por semana. Tema, el que quieran. Ya después nos pondremos quisquillosos para escoger un tema. Tema, el que quieran. Simplemente, ¿qué es ingeniería biomédica? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus horizontes? ¿Cuáles son sus limitaciones? Es como si Fernanda Nayeli o Josué Portos se lanzaran novios de Juanito Pérez y de Juanita Pérez y sin conocerlos y se casaran, güey. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cómo podemos pretender normar nuestro criterio científico, por no hablar del político, religioso y demás, ¿no? Social. Desde luego, ingenieros, no todo es ciencia. Hay que leer otras cosas. Pero por hoy vamos a comprometernos. Diría el borracho, no, el alcohólico anónimo. Solo por hoy me comprometo a empezar a buscar un artículo científico de un tema que me gusta. Caramba, ¿saben ustedes, ingenieros? Les voy a contar un oscuro secreto de la UAC. ¿Saben ustedes cuánto se ha gastado la UAC en la compra y en la renta de bases de datos de ciencia, de artículos científicos? Ya ustedes fueron a pedir su lugar en las bibliotecas para que les permitan usar esa maravilla que se llama Redalic. Háganlo. Yo sé que ahorita pues no pueden ir allá con las señoritas, con Blanca y con Mariana a la biblioteca del aeropuerto, pero háganlo a través del sistema de búsqueda de la UAC o de la Facultad de Ingeniería. Hay una inmensidad, no nos la acabamos, de ese tamaño se la pongo, no nos la acabamos con la gran cantidad de revistas científicas que tiene la UAC. Entonces, para la clase de mañana vamos a cumplir ese solo por hoy. Me van a hacer el favor de compartir conmigo ya el título del artículo que van a leer esta semana. Y así nos vamos a ir acostumbrando para que aprendamos también a buscar. ¿Sale? Bien. ¿Qué dijeron? Este viejito ya no nos va a dar clase hoy, se la pasa
hable y hable y hable y hable, pues les tengo una buena noticia. Vamos a iniciar el tema número 2. Con ustedes, con ustedes vi la clase número 1. No, vimos nada más la presentación, ¿verdad? ¿Sí? ¿Presentación? Ok. Me equivoqué entonces. Déjenme, abro el tema correcto. Pensé que que teníamos lo de, 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 lo de examen, expresión oral y escrita. Bien. No hemos visto este tema, ¿verdad? Para anotarlo. No, no le escuché, hija. No, es introducción. Correcto. Iniciaremos entonces preguntándoles, ingenieros, ¿alguno de estos personajes lo conocen ustedes? Ah, ya ven. A ver, hablar bien. Esta es la transparencia. Hablamos de los 3 niveles de maestros en la escuela griega. No. No, ahí nos quedamos. Bueno, pues aunque la nomenclatura viene en latín, en las escuelas de conocimiento antiguo, la educación se dividía en 3 niveles. El primer nivel, que empezaba a los 7 años, más o menos igual que ahora, en donde los niños aprendían jugando las bases de la educación que posteriormente tendrían. Aquí se privilegiaba el contacto físico, la práctica de deporte, la práctica de comunicación y sobre todo los valores de respeto que debían de tener los pequeñitos en su casa, los deberes personales, los deberes familiares y los deberes para con su patria. Estas personas, al contrario de lo que ahora se desenseña en las escuelas, tenían un gran nivel del sentido patriótico. Y patria significa padres o padre, es el lugar donde nuestra familia, nuestros padres, nacieron y se crearon o se criaron. Y era lo que privaba en la educación elemental de los futuros ciudadanos, primero en Grecia, después en Roma. De ahí tenemos al Ludi Magister, que trabajaba con los pequeñines en la educación
elemental y les enseñaba jugando. Ese es el Ludi Magister. Después venía la escuela media, que era alrededor de los 10 años. Allí tenemos lo que ahora en los Estados Unidos, para aquellos que conocen más o menos cómo se llaman los niveles de educación allá, es Grammar School. Se lo pueden preguntar a sus profesores y profesoras de inglés. Es Grammar School, en donde se aprende ya de manera formal los lineamientos de la gramática, de la aritmética, de la historia, del civismo, de la geografía, y eso es Grammaticus. Por eso al profesor se le llamaba Grammaticus. Es donde ya aprendían a leer, aprendían a escribir, y la raíz viene de la palabra griega grammar, que quiere decir letra. Más adelante, ya a los 16 años, ya aprendían el arte de hablar. Este arte de hablar, que ahora conocemos como oratoria, era enseñado por los rhétores. Y aquí los ciudadanos ya, además del deporte, además de la educación militar, que era obligatoria desde Grammaticus, además del sentido de clase, me refiero al sentido de clase elemental. En Roma, como en Grecia, solo había de dos: los que eran ciudadanos y los que no lo eran. Los que eran ciudadanos tenían todos los derechos y todas las ventajas que les traía como consecuencia el vivir en ese lugar, el haber nacido ahí. Los que venían de fuera eran tratados como subhumanos. Incluso en la Grecia que tanto alaban como la cuna de la democracia, quiero mencionarles que quien no era griego no era ciudadano, no tenía derecho a votar, no tenía derecho a nada, y era tratado incluso como un medio esclavo. ¿Qué era un medio esclavo? Se les llamaba ilotas. Y esto se inicia en Esparta, cuando Esparta empezó a necesitar más terreno para el desarrollo de su agricultura y de el lugar donde vivieran sus ciudadanos. Conquistaron un pueblo cercano, una ciudad-estado cercana, y entonces, en lugar de matar o de correr a sus habitantes, les propusieron una negociación así tipo Slim o tipo el gobierno. Mira, te voy a dejar que sigas trabajando tu tierra, pero yo soy tu amo. Tú me vas a dar a mí todo lo que produzca tu tierra. Y yo te voy a dar a cambio, primero, no te voy a matar, ya eso es ganancia. 2, te voy a cuidar. 3, te voy a permitir que guardes un pequeño porcentaje de la cosecha para que puedan sobrevivir tú y tu familia. Esos eran los ilotas. No tenían derecho
ni siquiera en algunas ciudades, a entrar al centro de la ciudad. ¿Cuál era la ventaja y por qué le llamo medio esclavitud? Es porque no podían ser vendidos, como se acostumbraba en esas culturas con los esclavos. No podían ser vendidos. O sea, su amo no los podía vender. ¿Quiénes Entonces era tenían, como un sistema feudal casi. perdón, ¿cómo qué? Era como un sistema feudal, o sea, como los feudales que también tenían sus tierras, Sí, pero no eran dueños y tenían que rendirle tributo al feudal y ajá, pagar sus impuestos, pagar todo y darle prácticamente todas las cosechas, ¿no? así es. Mismo sistema que, que sigue llevándose a la práctica en los países totalitarios, en donde el Estado es el dueño de vidas y haciendas. En Esparta, por ejemplo, el gobierno era un reino, pero curiosamente no había un rey, había dos, y no duraban para toda la vida, sino que cada año se cambiaba de rey. ¿Y por qué dos reyes? Bueno, pues porque para evitar que cualquiera de ellos o el rey original cometiera abusos, estaba el otro para decirle, a ver, muñeco, detente y ponte a trabajar como debe de ser. Después de ellos venía un primer círculo de poder que estaba organizado por ciudadanos mayores de 30 años, que eran quienes gobernaban al gobierno. Esto es, lo obligaban a que trabajara adecuadamente, a que no se robara el dinero, a que hiciera lo necesario para que esa ciudad-estado eh, mejorara su posición. Eran los encargados de que se comprara y se vendiera la producción agrícola. Eran los responsables de entrenar al ejército. Es Esparta el primer país o ciudad-estado que establece la formación militar profesional desde la tierna edad de los 7 años. Eran enseñados como máquinas de matar. Pero algo muy interesante, Esparta nunca le declaró la guerra a nadie, nunca participó en algo más que no fuera la defensa de su terreno. Y había todavía más arriba lo que después en Roma se le llamó el Senatus o el Senado, que en algunos países presuntamente democráticos existe, y que era el Consejo de Ancianos. Este Consejo de Ancianos se supone que quienes ya hemos recorrido un tiempo en la vida, pues tenemos la sabiduría o presunta sabiduría que da la experiencia. Y estos ancianos eran quienes les servían de control a todos los demás medios del gobierno. Este consejo de ancianos, incluso en las culturas originales de América, también existía entre los habitantes de lo que ahora es Estados Unidos de América.
de quienes ahora es la República Mexicana o Estados Unidos mexicanos. Tenían sus consejos de ancianos. Y un detalle interesante, las decisiones no se tomaban por votación. Y cada año que se hacían los cambios de funcionarios, por norma, el rey era sometido a juicio político, hubiera hecho mal o no, para determinar si tenía responsabilidad por algún problema que se hubiera causado debido a su gobierno, a sus decisiones. Eso es interesante y es importante también. Permítame, voy a abrir la puerta. ¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo anda? Bien, compadre, ¿y usted? Bien, ya lo extraño, compadre. Yo también, compadre. Extraño el futbolito, las Ya sé. tortas. Nos hace falta nuestra ratita. Sí, compadre. Oye, Ah, Isaac, ¿tú conoces a esta Andy Ibarra, creo que se llama? ¿Chaparrita? Sí. De pelo largo, medio lacio. Ajá. Sí. Sí. Ah, es que la etiquetaron en una foto. Entonces, ahí salías tú. Y dije, yo lo conozco, yo lo conozco. Ah, sí. Su hermano iba conmigo en el mismo salón en la prepa y con ella bailaba Ah, en danza. oh, ok, ok. Sí, es chida. Sí, ¿Tú de dónde la conoces? del semestre cero. Iban ¿Sí en la... quedó? ¿Mande? No, ¿Sí quedó? Ah, es que yo hice 2 semestres ceros. Y en el primer semestre que hice, ahí la conocí, pero no quedó. chales. Es Andy. Me caía bien. Sí, es chida. Bien, ¿algún comentario hasta aquí? Correcto. Los recursos retóricos o los recursos del bien hablar son habilidades que requieren de argumentación. Esto es una razón de comprobación de lo que se dice y que se manifiestan de modo consciente en cualquier acto de hablar, ya que todo discurso, ya sea hablado o escrito, tiene una intención y se dirige a alguien con un fin que ha de negociarse. Esto es el diálogo, cuya técnica de dominio se llama dialéctica, es el arte de razonar y discutir para llegar a un acuerdo, es el arte de saber hablar bien. Y consiste en ser cada vez más conscientes
de los mecanismos y tácticas que nos permitan ¿qué? Persuadir, convencer a las personas de que nuestros argumentos son los verdaderos, del que le conviene aceptar lo que nosotros estamos proponiendo. El saber hablar bien, ingenieros, es adquirir habilidades de argumentación y ponerlas en práctica. ¿Y qué fue lo que dije? En práctica. Necesitamos ejercitar ese poder de la palabra. Es como cualquier otra actividad humana. ¿Cómo adquiriremos la maestría en un deporte? Pues a través del ejercicio continuo y la práctica. ¿Cómo adquiriremos la maestría en el manejo de las maquinarias propias del laboratorio? Pues a través de la práctica. Igual, para saber hablar bien hay que practicar. Hay que estar siempre en continuo contacto con otras personas. Yo sé que ahora, bueno, pues en esta mal llamada nueva realidad, es complicado porque todo tendrá que ser a través de llamadas telefónicas o de videollamadas, pero todavía es un reto mayor. Es un reto mayor para aquel que pretende vender una idea o adquirir un bien o un beneficio. Es ser capaz de enfrentarse no solo verbalmente, sino extraverbalmente con un público poco activo. ¿Y de qué hablo extraverbalmente? Hablo de el lenguaje no verbal, el lenguaje de las expresiones, el lenguaje de la vestimenta, el lenguaje de los movimientos. Para adquirir esta maestría, lo que se impone en principio es planear el qué y el cómo. Primero, el modo de hablar variará, número 1, según el público al que nos estamos dirigiendo. 2, según las características del oyente. Y 3, según los fines que se persigan en la conversación. Este silencio es para que razonen, para que se graben, que no vamos a hablar igual frente a un público que frente a otro. Me refiero, no voy a referirme en los mismos términos frente a ustedes que son expertos en ciencia y tecnología, o frente a mis maestros, o en un congreso de especialistas, a lo que voy a ir a explicar en mi casa, por ejemplo. Oye, ¿qué hiciste en el congreso? Bueno, pues mi ponencia se trató de tal y cual cosa. Pero no les voy a hablar en fórmulas técnicas, ni les voy a hablar en un lenguaje y un tono solemne. Y esto no es menospreciar al público, por el contrario, es darle a cada uno del público, de acuerdo a sus características, la información, la misma información, pero de una manera en que lo podamos persuadir y él nos pueda comprender. Bien. Hoy que estamos viviendo este encierro, esta limitación
en el contacto humano, el saber hablar, ingenieros, es una necesidad absoluta, absoluta. Existe una pues profesión, ¿por qué no? Una profesión que es el manejo de la imagen pública, y no necesariamente o no solamente los abogados o los políticos o los artistas tienen la necesidad de trabajar en su imagen. Lo que sí les menciono es que aquellos profesionales de la imagen son los verdaderos artífices de una campaña política. En política, ingenieros, decía el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, en política no existen las casualidades. Todo sucede porque se planeó y todo sucede de esa manera porque así se planeó. En política no existen las casualidades. Que se filtró el video de no sé qué. Ah, mira tú qué casualidad. ¿Por qué no se filtró en el 2010 que fue ese problema? ¿O por qué no se filtró en el 2012? Que ya se supo que fulanito y perenganito, oye, ¿y por qué no lo dijiste a tiempo? En su momento, en su lugar. Los gabinetes de imagen son importantísimos. Imagínense ustedes, y les voy a preguntar aquí, nada más déjenme, me regreso a la pantalla donde están todos ustedes, les voy a preguntar, ¿qué esperan, qué imagen esperan ustedes? Primero, de ustedes mismos. ¿Qué imagen quieren dar como estudiantes de la ingeniería en biomedicina? A ver, platíquenme. ¿Qué imagen quieren transmitir de ustedes mismos? Habrá quien diga, no, pues a mí me vale gorro, yo como vaya me van a recibir. Después de todo, sí. A ver. Sí, claro. Exactamente eso es lo que yo estoy tratando de lograr con ustedes, todos juntos. No soy superior, soy el que les está transmitiendo el conocimiento. Ni estoy en un pedestal, ni tampoco soy inferior a ustedes, porque hay estudiantes que piensan que los profesores somos sus gatos. Y no es así. Así como hay profesores que piensan que los estudiantes son sus esclavos o son sus objetos sexuales o son gente que no les merece el menor de los respetos. Entonces, el lenguaje verbal, ingenieros, es igual de importante que el lenguaje no verbal. Sí, muchas gracias, Rocío. Josué, ¿qué opina usted de este asunto? ¿Qué imagen tiene de usted mismo? ¿O qué imagen le gustaría tener en su estatus de estudiante